48. Las horas que definieron si Hitler tomaba el poder en Alemania. 48 horas. Del 28 al 30 de enero de 1933. En esas 48 horas, un grupo de políticos alemanes experimentados, con décadas de experiencia en el juego del poder, creyó que podía poner a Adolf Hitler en el gobierno y controlarlo desde adentro. Uno de ellos dijo públicamente que tendría a Hitler en el bolsillo. Ese cálculo fue el error político más costoso del siglo XX. Y las 48 horas que lo produjeron son las más estudiadas por los historiadores de la política moderna porque en ellas hay algo que cambia completamente la forma en que se entiende el ascenso de Hitler. No fue inevitable. Estuvo a punto de no ocurrir. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. Hoy la historia gira alrededor del número 48. Y cada hora de esas 48 revela algo sobre cómo las decisiones políticas de corto plazo, los cálculos erróneos sobre el poder ajeno, y la subestimación de los extremos cambian el curso de la historia. Quédate hasta el final porque la revelación sobre qué dijo Franz von Papen el día antes de que Hindenburg firmara el nombramiento es el detalle que más cambia la comprensión de lo que realmente ocurrió en esas horas. Para entender las 48 horas necesitas entender el contexto político de Alemania en enero de 1933. La Alemania de enero de 1933. La República de Weimar, el sistema democrático que gobernaba Alemania desde 1919, estaba en crisis severa. La Gran Depresión había producido un desempleo de más del 30%. El partido nazi había ganado el 37% de los votos en las elecciones de julio de 1932, convirtiéndose en el partido más votado del Reichstag alemán, aunque sin mayoría absoluta. En noviembre de 1932, en una segunda elección, el partido nazi había perdido 2 millones de votos respecto a julio, cayendo al 33%. Esa caída en apoyo electoral era interpretada por muchos analistas políticos de la época como una señal de que el movimiento nazi estaba perdiendo impulso. El presidente Paul von Hindenburg, con 85 años y una larga carrera como militar y estadista, despreciaba a Hitler personalmente. Lo llamaba en privado el Cabo Bohemio. En diciembre de 1932 había rechazado explícitamente la posibilidad de nombrarlo canciller. El 28 de enero, el punto de partida de las 48 horas. El 28 de enero de 1933 el gobierno del canciller Kurt von Schleicher cayó cuando perdió el apoyo de Hindenburg. Von Schleicher había intentado construir una coalición de gobierno que incluyera al ala izquierda del partido nazi bajo Gregor Strasser para aislar a Hitler. Esa estrategia fracasó. Y su fracaso dejó abierta la cuestión de quién formaría el siguiente gobierno. Franz von Papen, el canciller anterior que había sido reemplazado por von Schleicher en diciembre, vio en ese vacío la oportunidad de recuperar influencia. Von Papen había estado negociando secretamente con Hitler desde el 3 de enero de 1933 en una reunión en Colonia. La propuesta que von Papen llevó a Hindenburg en las 48 horas que siguieron a la caída de von Schleicher era específica: Hitler como canciller, von Papen como vicecanciller, y una mayoría de ministros conservadores en el gabinete que garantizarían que Hitler pudiera gobernar de forma autónoma. El argumento central de von Papen era que Hitler necesitaba una legitimidad que solo el cargo de canciller le daría, que sin esa legitimidad el movimiento nazi seguiría siendo una fuerza desestabilizadora, y que dentro del gobierno y rodeado de ministros conservadores Hitler podría ser controlado y eventualmente domesticado políticamente. Hindenburg y la resistencia que se doblegó. El 29 de enero, el día anterior al nombramiento, Hindenburg seguía resistiendo. Los documentos de sus reuniones de ese día muestran que su objeción principal no era ideológica sino práctica. No creía que Hitler tuviera la capacidad de gobernar de forma responsable. Von Papen trabajó ese día con múltiples interlocutores para construir el argumento que cambiaría la posición de Hindenburg. El industrial Alfred Hugenberg, líder del Partido Nacional Alemán y aliado clave en la coalición propuesta, se unió a las negociaciones para garantizar a Hindenburg que el gabinete conservador sería una barrera efectiva contra cualquier exceso nazi. La lógica que convenció finalmente a Hindenburg no fue el entusiasmo por Hitler. Fue el agotamiento ante la alternativa. Con von Schleicher fuera, con el partido nazi siendo el más votado del país, y sin una mayoría parlamentaria viable para ningún otro gobierno, Hitler como canciller con control conservador parecía la opción menos mala disponible. El 30 de enero de 1933 a las 12 del mediodía, Hindenburg firmó el nombramiento. Von Papen, al salir de la ceremonia, fue documentado diciendo a un colega que en 2 meses habrían llevado a Hitler a un rincón donde chillaría.
Lo que ocurrió en los 2 meses siguientes. El 27 de febrero de 1933 el edificio del Reichstag ardió. El incendio fue utilizado por Hitler para promulgar el decreto de incendio del Reichstag que suspendía las garantías constitucionales fundamentales de los ciudadanos alemanes. El 23 de marzo de 1933 el Reichstag aprobó la ley habilitante que le dio a Hitler el poder de legislar sin el Parlamento. Los ministros conservadores que von Papen había presentado como la garantía de control sobre Hitler votaron mayoritariamente a favor de esa ley. Von Papen no tenía a Hitler en el bolsillo. En 48 horas de negociaciones, los políticos conservadores alemanes habían creído que podían usar el extremismo como instrumento de gobierno y controlarlo con las instituciones existentes. Esas instituciones fueron desmanteladas antes de que terminara el primer año. El número 48 es el tiempo que separó a Hindenburg de su decisión inicial de no nombrar a Hitler y la firma del nombramiento. 48 horas de argumentos que subestimaron sistemáticamente lo que Hitler haría con el poder una vez que lo tuviera. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los errores más costosos de la historia política no son los que se toman en la ignorancia. Son los que se toman por cálculo equivocado de quienes creen que pueden controlar lo que en realidad no pueden controlar. La pregunta que más vale la pena que sostengas en silencio es esta. ¿Cuántas veces en la historia reciente han repetido actores políticos el error de creer que podían usar el extremismo como instrumento temporal bajo la suposición de que después podrían controlarlo o revertirlo? Y si quieres continuar explorando los números que revelan las verdades más importantes sobre cómo funciona la historia política, el próximo video analiza el número 111, los días que duró la batalla de Stalingrado, y cómo ese número definió el punto de inflexión que cambió el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el próximo análisis. Porque los 48 horas más costosas de la historia del siglo XX no fueron las de una guerra, ni las de un desastre natural. Fueron las de una negociación política en la que todos los que participaron creyeron saber exactamente lo que estaban haciendo.